Buenas noches. Audio número 4. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Como mis amigos saben, por esta herramienta tecnológica yo estoy compartiendo el texto de los artículos de la LUC que están propuestos para ser sometidos a referéndum en abril del año 2022, si es que se llega a las firmas que está contando hoy la Corte Electoral, presentadas oportunamente por el Frente Amplio y el PIC-CNT. En los audios anteriores hice una especie de introducción al instituto y en este audio, que espero no dure más de 3 o 4 minutos, voy a empezar a informar artículo por artículo. En el audio de hoy me voy a dedicar al artículo 4 de la LUC, denominado Resistencia al Arresto. Este artículo 4 es un artículo por el cual se agregó al artículo 173 del Código Penal un nuevo inciso que antes no tenía. El artículo 173 del Código Penal actual es el que prevé el delito de desacato. Ese delito de desacato, el 173, dice lo siguiente: artículo 173, desacato. Punto. El texto es el siguiente: se comete desacato menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos en alguna de las siguientes formas: por medio de ofensas reales ejecutados en presencia del funcionario o en el lugar que éste ejerce sus funciones, o por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público, etcétera, etcétera. Eso es el desacato. Ese desacato, en realidad el desacato lo que es una desobediencia por palabras fuertes o por actitud física, cuando un funcionario público que está legitimado para darnos a nosotros determinada orden, nos las da y nosotros no la cumplimos. Por ejemplo, si yo voy a Antel y el señor que está en la portería de Antel me dice: disculpe, acá al edificio usted no puede entrar sin tapabocas, y yo me resisto a esa sugerencia de ese funcionario, como ese funcionario tiene la competencia para impedirme la entrada sin tapabocas, yo me someto, estoy cometiendo un desacato. ¿Qué es lo que pasa? Esta nueva administración entendió que esa figura aplicada al arresto de la policía necesitaba un texto un poco más específico. Es decir, algo que se refiriera no solamente al funcionario público, como dice el artículo 173 del penal, comete desacato menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos, como dice el artículo, ¿no? Desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público. Un inspector de tránsito, por ejemplo, que es un funcionario público y tiene competencia para realizar determinados mandatos. La LUC entendió que el policía no puede estar equiparado por su función tan específica a la figura del desacato del funcionario público en general. Entonces crea un desacato policial, y eso lo crea el artículo 4 de la LUC. Ese artículo 4 de la LUC, que lo tengo acá y lo voy a leer, dice lo siguiente: agrégase al Código Penal, en el capítulo de desacato, este nuevo inciso, o sea, se agrega al desacato. ¿Y qué es lo que se agrega? El siguiente texto, que es el siguiente y que lo leo. Artículo 4. El que al recibir orden de detención por parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto, será castigado con una pena de 6 meses de prisión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes dicen, bueno, pero eso dice lo mismo que el anterior. No, acá no dice lo mismo que el anterior. Porque el anterior, recuerden que decía, que yo se los leí, el que se opone a una orden. Pero esta dice el que al recibir la orden de detención se opone al arresto. Entonces acá no estamos hablando del inspector de tránsito que me da una orden, o del señor que está en la portería de Antel. Está hablando porque ¿quién puede arrestar a una persona? Solamente la policía. Entonces acá es el desacato a la policía, no el desacato a otro funcionario. Entonces acá dice que cuando el policía va a arrestar a una persona, si esa persona se opone a que el policía lo arreste por medio de violencia física,
esa actitud del arrestado porque cometió un presunto delito va a sumar a su conducta por la cual va a ser juzgado, además del delito por el cual el policía lo arresta, una pena suplementaria por haberse resistido con violencia al arresto. Y acá quiero hacer dos puntualizaciones muy importantes. Según el artículo 15 de la Constitución, dice: nadie puede ser preso sin infraganti delito o con orden escrita del juez competente. Cuando la Constitución dice nadie puede ser preso, esa palabra preso se toma como sinónimo de arresto. Entonces la Constitución lo que está diciendo es: nadie puede ser arrestado a no ser que haya una orden de un juez penal que ordene su arresto, o que la persona esté cometiendo el delito en ese momento y el policía lo ve cometer el delito, que eso es lo que se llama el delito flagrante. O también lo que se llama la flagrancia impropia, que es cuando una persona comete el delito, el policía no lo ve cometer el delito, pero lo ve salir corriendo del lugar donde cometió el delito. Entonces, no vio la realización del delito, pero sí la huida del momento que comete el delito. Una persona asesina a otra, la guardia policial no ve el homicidio, pero los ve salir inmediatamente realizado el homicidio. Eso se llama flagrancia impropia. Entonces, lo que dice la Constitución, que con orden del juez competente, o mientras uno está cometiendo un delito, o cuando lo acaba de cometer y está huyendo del sitio, esa es la única posibilidad que tiene la policía de arrestar a una persona. Si la policía arrestare a una persona sin cumplir esos requisitos, el arresto sería ilegal. Y lo que dice la LUC es que cuando la policía va a proceder a arrestar a la persona, si la persona cuando se ve enfrentada al policía se entrega, digamos, bueno, será juzgado por el delito por el cual la policía lo fue a arrestar. Pero si además se resiste a ese arresto con violencia física para los policías que están cumpliendo la orden del juez o están cumpliendo su función, al delito puntual por el cual se lo arresta se le puede sumar ese otro tema de haberse resistido y causado un daño. Y un tema muy importante en este artículo, y termino, es que este artículo no está pensado solamente para que la policía, la función de policía tenga una herramienta más viable para cumplir con los arrestos a los presuntos delincuentes, sino que está pensado en la integridad física del arrestado. Porque la policía, al arrestar a una persona, puede tener un acto de violencia física sobre él. Entonces, este artículo que le está diciendo, lo que está informando, es que si una persona, un presunto delincuente, un detenido, al verse rodeado por la policía o acorralado, como se dice en la jerga popular, con el hecho de entregarse, con el hecho de no poner resistencia, está protegiendo su integridad física y está impidiendo que la policía abuse físicamente de él, porque él no hizo nada por resistirse al arresto. O sea que no hay un motivo para inmovilizarlo mecánicamente o por la fuerza. Después, en el proceso jurisdiccional, con todas las garantías, esa persona puede demostrar que fue indebidamente arrestado porque no cometió ningún delito. Pero en realidad el artículo lo que permite es eso. Si la LUC sigue vigente, este será el sistema. Si la LUC se deroga, la policía pierde esa competencia que este artículo le da y el arrestado pierde la garantía de su integridad física que también este artículo le otorga. Muchas gracias.